Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy comenzaremos el estudio de la filosofía. ¿Y qué es la filosofía? Es una disciplina que surge en el siglo VII a.C. en la antigua Grecia. Sus raíces etimológicas derivan de dos vocablos, con filo, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Etimológicamente, filosofía significa amor a la sabiduría. Sus respuestas no son producto de las emociones, los gustos o prejuicios de alguna persona, sino que son el resultado de un análisis racional de algún aspecto de la realidad. La primera definición que encontramos acerca de filosofía entre los griegos se la debe a Pitágoras, quien se llama a sí mismo filósofo y a la actividad que practica filosofía. En la antigua Grecia del siglo VII existían pensadores, pero aún no los podríamos llamar filósofos. Fue Pitágoras quien introduce la palabra filósofo para diferenciar a los sabios que creían poseer el conocimiento y a los filósofos que buscaban la sabiduría. De la definición dada por Pitágoras se desprende que el filósofo es un amante del saber, que busca la sabiduría por ella misma sin más intereses ajenos, es decir, estaban en constante búsqueda de la verdad, pero no solo se queda en la reflexión, sino la tarea del filósofo es preocuparse y ocuparse de encontrar la verdad. Los primeros filósofos de la antigua Grecia se preocupaban y ocupaban de la búsqueda de la verdad sobre el origen de las cosas, al que llamaron arge, enfocándose principalmente en el estudio y reflexión de la naturaleza, planteándose preguntas como ¿qué es el día?, ¿qué es la noche?, ¿qué es el frío?, ¿qué es el calor?, ¿qué es el agua?, etc. Recordemos que antes de la filosofía y de los filósofos, toda explicación era a través de la mitología, explicaciones de los sucesos basados en causas absurdas. Posteriormente, y conforme se contestaban estas dudas y el pensamiento filosófico se desarrollaba, se empezaron a preocupar en buscar la verdad sobre el cosmos, la conducta del hombre y su relación con el mundo, formulando preguntas como ¿quién soy?, ¿a dónde voy?, ¿de dónde vengo?, entre otras. Para los filósofos, esta búsqueda constante e interminable de la verdad era necesaria para encontrar y alcanzar la sabiduría y para clarificar lo que en su entorno sucedía. A los filósofos les preocupaba todo porque amaban buscar el conocimiento y el saber de las cosas naturales y del hombre. ¿Y para qué buscaban la verdad? Para dar explicaciones, clarificar y dar soluciones a sus dudas alejadas de la mitología, pasar de ese tipo de explicaciones a explicaciones basadas en la ciencia y la razón. El objeto de la filosofía es explicar racionalmente los distintos aspectos de la realidad y del ser humano. La filosofía es una búsqueda racional y constante. Esa búsqueda permanente de la verdad nos lleva a deshacernos de prejuicios y a experimentar nuestra propia ignorancia reconociéndola. Con lo visto hasta el momento, podemos dar una definición de la filosofía. Filosofía es un conjunto de razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos abstractos como la existencia, la verdad, la ética, etc., basados en la esencia, las características y las causas, efectos de las cosas naturales como el ser humano y el universo, para encontrar la verdad, la sabiduría, clarificar la realidad. La filosofía como saber humano busca permanentemente la verdad de todo lo existente aplicando su carácter crítico. En su carácter teórico se orienta hacia la solución de una multiplicidad de problemas que aquejan al hombre, a la vez que busca propiciar
en el individuo el descubrimiento de su propia libertad, al fin de que se conduzca a una clara distinción entre lo que tiene valor y lo que carece de él. La filosofía y su origen es un movimiento de los pensadores, de los filósofos que en esa búsqueda de la verdad, de la sabiduría, del conocimiento verdadero y explicación de las cosas, permitieron a través del filosofar, es decir, de asombrarse, plantearse preguntas de la realidad y responderlas con los conocimientos que poseían. Eso les permitió dudar, es decir, realizar un examen crítico de lo que creían conocer o saber, dudar de si esos conocimientos previos eran ciertos o eran falsos. Recordemos que el ser humano conoce a través de los sentidos y el razonamiento, y por ello mismo puede dudar. Al filosofar buscamos la verdad y la sabiduría, interrogamos la realidad y al ser humano, sus acciones y motivos. Del despertar y aprender la presencia de lo real brota la pregunta, ¿qué es lo real? ¿Cómo es? Para filosofar es más importante preguntar que responder. De hecho, las respuestas de los filósofos pueden estar equivocadas y esto no los hace menos filósofos. Un ejemplo está en Tales de Mileto. Lo importante de él fue, no es que haya dicho el origen de todas las cosas es el agua, sino que se haya preguntado, ¿cuál es el origen de todas las cosas? Al filosofar es importante plantearse una buena pregunta o preguntas, es decir, que sean significativas para que nos permita conocer la realidad. Al filosofar, la filosofía nos permite analizar, reflexionar, comprender, estudiar la realidad de nuestro contexto, mundo, región, global, y dar respuesta a esos interrogantes y soluciones a esos problemas y necesidades. La filosofía es la ciencia de todas las cosas y de todas las ciencias. Se ocupa de lo material como de lo inmaterial, el cielo y la tierra, es decir, la biología, la física, la química, la moral, la naturaleza, las ciencias, el ser humano, las leyes, la justicia, el cosmos, el lenguaje, la ética, entre otras cuestiones. Aristóteles, otro filósofo griego del que vamos a estudiar, menciona: todo hombre por naturaleza tiene el deseo de saber, y esa necesidad de saber y conocer para responder a muchas interrogantes es nata. Por lo tanto, eso nos coloca en un rango superior sobre los animales, que solamente se guían por su instinto.